Hermanos, les invito a abrir sus boletines que contienen el texto del sermón y también el bosquejo del sermón. Acabo de regresar de mi viaje a Perú y voy a predicar por la tarde el mismo sermón en inglés. Y este sermón es en cierta parte es una meditación o una reflexión en mi viaje. Ustedes verán por qué. De un lado, la clase que di trata de esto, trata de lo que se contiene en estos versículos, el misterio de Cristo. Y de otra parte, o en otro sentido, esta clase y este viaje representa el cumplimiento de lo que vemos en estos versículos. Esto quizás no tiene sentido ahora, pero mi deseo es explicarlo y estudiar estos versículos esta mañana con ustedes. Lo que quiero que veamos es cómo Pablo nos dice que el Evangelio es para todo el mundo. Entonces, cuando nosotros vemos a todo el mundo recibiendo al Evangelio, ¿qué es? Sino un cumplimiento de la palabra de Dios. Y es exactamente lo que Pablo había no prometido, sino proclamado. Y lo que fue prometido en el Antiguo Testamento. Leamos, hermanos, entonces Efesios capítulo 3, desde versículo 1 hasta versículo 12. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles, sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creyó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Lo que vamos a hacer es primero explicar el texto en 5 puntos y luego aplicar el texto en 4 puntos. Interpretación y luego aplicación de la palabra de Dios. Noten, hermanos, que en esos versículos en Efesios 3, Pablo nos dice que Dios tiene un propósito y plan eternos, un propósito eterno y un plan eterno. En versículo 9 dice que Pablo está aclarando la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios. Había algo en Dios eternamente, y esto es un plan y un propósito que vemos, por ejemplo, en el versículo 11, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús. Vemos entonces el plan y el propósito eternos de Dios. Y esos 5 puntos desarrollan el argumento de Pablo. Vemos en primer lugar entonces que Dios tiene un plan eterno, un propósito eterno. Segundo,
Vemos en segundo lugar que este plan eterno antes era un misterio. Anteriormente, este plan, este propósito era un misterio. Versículo 5. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Algo que no se dio a conocer anteriormente. Y versículo 9. Y para aclarar ahora, en esta generación, a todos, cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios. Dios tiene un plan, un propósito, que anteriormente era un misterio. Cuando Pablo dice que este plan era un misterio, esto no significa que Dios no lo había mencionado a nadie. Cuando dice misterio, esto no significa que Dios quiere que nadie se entere de que haya un misterio. No, en las Escrituras, un misterio es algo que Dios revela, pero lo revela en una manera misteriosa. Entonces, misterio no significa que nadie lo sabe, que nadie lo conoce. No, significa que Dios lo había revelado anteriormente en sombras, en figuras, en imágenes, en cosas no tan claras como las de esta generación, del tiempo después de Jesucristo. Dios tiene un propósito y plan eterno. Antes de Jesucristo, Dios lo reveló, pero Dios lo reveló bajo o en la forma de un misterio. Misterios son formas de revelar, no de... Pablo sí habla de esconder, pero es revelar por medio de algo misterioso. Así como Jesucristo durante su ministerio, Él habló en parábolas, cosas no muy claras a veces. La gente no entiende. Los discípulos dicen, Jesús, por favor, interpreta la parábola para nosotros. Explícanos la parábola. Jesús hizo lo que los profetas habían hecho antes de él, y Dios, por medio de otros santos en el pasado, Dios había hablado anteriormente en una manera misteriosa, revelando progresivamente su plan eterno, su propósito eterno. En versículo 5 dice, en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora. Pablo no dice que no ha sido revelado en ningún sentido, sino que la manera en que Dios ahora está revelando el misterio es distinto, es más claro que la manera en que lo había revelado anteriormente. La diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo, entonces, no es que nadie sabía nada y ahora nosotros sabemos todo. No, es que el conocimiento de los santos del Antiguo Testamento era un conocimiento de las mismas cosas, pero bajo otra forma, por medio de un misterio. Dios tiene un plan y propósito eternos. Este plan era un misterio anteriormente. En tercer lugar, Pablo nos dice que este plan fue cumplido o realizado en Cristo Jesús. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál fue el propósito? Todo el destino de toda la revelación de Dios, el destino de la historia en el Antiguo Testamento, todas las cosas están yendo hacia Jesucristo. Jesucristo entonces es el cumplimiento de las promesas de Dios, el cumplimiento de las sombras del Antiguo Testamento, el cumplimiento de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. Jesucristo es el plan eterno. Jesucristo es el propósito eterno. En Jesucristo Dios realizó su plan eterno.
Jesús es el centro. Y por eso Pablo habla del misterio de ¿qué? El misterio de Cristo. Cristo es el misterio. O Cristo era el misterio que ahora Pablo y los apóstoles están explicando en más detalle, pero vamos a llegar a esto. Debemos ver el desarrollo. Dios tiene un plan eterno. Este plan fue revelado misteriosamente en el Antiguo Testamento. Este plan fue realizado por medio de Jesucristo o por Jesucristo. En cuarto lugar, número 4, el apóstol Pablo declaró el misterio desvelado. Eso es más o menos el punto principal de esos versículos. Pablo está diciendo, hermanos efesios, Dios me ha dado algo maravilloso. Dios me ha conferido esta gracia. ¿Cuál es? En este tiempo, revelar cumplidamente el plan eterno que Dios había prometido y luego realizado en Cristo Jesús. Mi trabajo, mi papel, mi oficio, mi don, dice Pablo, es revelar, explicar cumplidamente el misterio de Cristo. Versículos 2 al 5. Sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Dios me dio algo para el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, cuando leen lo que Pablo está explicando, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo está repitiendo muchas veces las mismas cosas. Dios me dio algo. Dios nos dio a los apóstoles algo importante para el bien de los gentiles. ¿Cuál es? Versículos 7 al 10. De este llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y para aclarar a todos cuál es la administración o el plan del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Pablo dice que su propósito, su trabajo, ¿cuál es? Anunciar el evangelio y aclarar el plan de Dios. El apóstol Pablo declaró el misterio ahora desvelado. Pablo dice, el misterio ahora no es un misterio. Mi trabajo es aclarar, explicar, o lo dice en Colosenses, dice a enseñar cumplidamente la palabra de Dios. Pablo va a explicar en detalle y con claridad lo que anteriormente había sido revelado misteriosamente. Pero, ¿qué es que Pablo explica? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué significa todo esto? En quinto lugar, Pablo nos dice en versículo 6, a saber, ¿qué es el misterio, Pablo? A saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. El misterio es que todo el mundo, por medio del Mesías judío, por medio del Cristo, pueden recibir la vida eterna por medio del Evangelio. Todos los que vienen a Cristo por la fe reciben la misma herencia, son coherederos. Todos reciben la promesa de vida eterna en el Cristo. Esto no fue revelado con la misma claridad
anteriormente. Y por eso los judíos, la gran mayoría de ellos, no entendieron. No entendieron. Y Jesús les dio parábola tras parábola para explicarlo. ¿Recuerdan la parábola de los obreros que trabajan y reciben un cierto salario por sus horas de trabajo? Y luego hay otros obradores que vienen y reciben el mismo salario aunque trabajaron 1 hora al fin del día. Y los primeros obreros dicen, ¿qué es esto? ¿Esto no es justo? Esto es el misterio de Cristo, que los judíos que recibieron toda la revelación de Dios, un misterio, ellos en cierta forma trabajaron para Dios. Y en la última hora, Dios da la misma herencia, el mismo salario a los gentiles, coherederos, igual a los judíos. Y los judíos dicen, no queremos esto. Pero los judíos creyentes dicen, wow, la gracia de Dios a todo el mundo. Que todos, en todo el mundo puedan recibir la misma promesa, la misma salvación, en la misma manera por la fe en Cristo Jesús. Que no depende de la circuncisión. Que no depende de la obediencia a las leyes de Moisés. Que no depende si naces de Abraham o no. Esas cosas ahora no son nada. Pablo dice, la circuncisión nada es. Esas cosas ahora son nada. Todo depende de la fe en Cristo Jesús. Todos pueden recibir la vida eterna por medio del Evangelio. Noten el desarrollo de esos 5 puntos. Dios tiene un propósito y plan eternos. El plan era un misterio anteriormente. El plan fue realizado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo declaró el misterio desvelado. Todos pueden recibir vida eterna por medio del Evangelio. Eso es lo que Pablo dice o enseña en Efesios 3, 1 al 12. Y Pablo enseña las mismas cosas en muchos otros lugares en las Escrituras. En Colosenses, en Romanos, en 1 de Corintios, en Filipenses, en mi opinión, en Hebreos. En muchos lugares Pablo dice, hermanos, el Evangelio es para todo el mundo y todos pueden ponerse de pie ante Dios con la misma confianza que es la fe en Cristo Jesús. Versículo 12. En Él tenemos judío y griego. En Él todos nosotros tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Nuestra confianza no es en la circuncisión. Nuestra confianza no es en nuestra obediencia a las leyes de Moisés. Nuestra confianza no es en el nacimiento de Abraham. Seamos judío o griego, y somos griegos, somos gentiles. Nosotros tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en el Cristo. Esto es el misterio de Cristo. Ahora bien, yo quería dar este sermón porque yo di una clase acerca del misterio de Cristo y los pactos de las Escrituras. Y algo que a mí me encanta es visitar otros países y conocer a otros hermanos en otras partes del mundo, porque nosotros tenemos el mismo Salvador y el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Y cuando veo a los hermanos en Perú, yo siendo de la mirada, y cuando yo visito Inglaterra o Irlanda o Australia, cualquier parte del mundo, estoy viendo la misma gracia de Dios para todas las naciones. Y me doy cuenta de que es el misterio de Cristo, ahora desvelado, que en Él todos nosotros somos copartícipes, coherederos de la promesa, y en Él tenemos libertad y acceso. Entonces para mí es una maravilla, wow, el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios, el cumplimiento del plan eterno de Dios. Pablo dice en Colosenses que el misterio de Cristo, Pablo dice, es Cristo en vosotros, Cristo en los colosenses. Es igual a Cristo en los efesios, y Cristo en los mexicanos, o Cristo en los colombianos, o Cristo en los irlandeses, o Cristo en los peruanos.
Cristo en las naciones, Cristo en los gentiles. Eso es el misterio del Antiguo Testamento, ahora desvelado y explicado cumplidamente en el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles. ¿Cómo podemos aplicar este sermón en nuestras vidas o este texto en nuestras vidas? 4 cosas brevemente. Número 1, recuerden que Cristo era un misterio en el Antiguo Testamento. Frecuentemente oirás a un predicador o un profesor diciendo algo como: todo el Antiguo Testamento trata de Cristo, o Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Y sí es, pero a veces la gente entonces en sus lecturas diarias están pensando: ¿pero dónde? No lo veo. Y nosotros debemos recordar que Cristo sí está en todo el Antiguo Testamento, pero está presente en el modo de un misterio. No debemos buscarlo y esperar que esté presente con tanta claridad como el Nuevo Testamento. Sí está en el Antiguo Testamento, pero misteriosamente. Por eso, ¿qué hizo Pablo? Entró en las sinagogas y él explicó del Antiguo Testamento, probando con argumentos: sí, esto trata de Cristo, esto trata de Cristo, esto trata de Cristo. Cosas que no son tan obvias como nosotros quizás pensamos. Pero debemos leer el Antiguo Testamento con la confianza que sí, Cristo está presente. Porque Dios tiene un plan eterno, un propósito eterno. Dios no decidió en un momento: voy a unir las naciones en el Cristo, en mi Hijo. No, esto siempre fue el plan. Entonces, en todo el Antiguo Testamento verás el mismo plan de Dios, no varios planes, un solo plan. Y lo vemos como ríos y ríos y ríos que se unen a un río grande que termina en Jesucristo. Esto nos ayuda a leer el Antiguo Testamento y no frustrarnos, porque nosotros decimos: ahora lo leo como un misterio. Lo leo como algo que me apunta a Jesucristo. La serpiente en el desierto, o el maná en el desierto, o el agua de la piedra, o el éxodo por medio del Mar Rojo, o el diluvio, o los sacrificios, o el día de expiación, o el tabernáculo, o el templo, o los reyes, o los profetas, o los sacerdotes, más y más y más y más, nos damos cuenta de que todas estas cosas son las sombras de Cristo. Y esto es el misterio de Cristo. Las sombras, los tipos del Antiguo Testamento, las promesas, las profecías que uno lee y piensa: ¿de qué es eso? Esas cosas están tejiendo con telas y telas y telas, están tejiendo una pintura, una imagen de Jesucristo. Leen el Antiguo Testamento así, es un misterio. Pero este misterio no significa que uno no puede saber nada. No, es una forma de revelar. Segundo, ¿cuál es el misterio? Todos pueden recibir la vida eterna por medio del Evangelio. Entonces, segundo, proclaman el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Es para todos los pueblos, para todas las naciones. Esto no significa solamente un predicador en la esquina. No, esto significa plantar iglesias en las naciones e invitar a las naciones a venir a la iglesia y oír las buenas nuevas. Establecer iglesias en todas las naciones. A mí por eso me encanta estar en otros países y ver el avance del misterio de Cristo, el cumplimiento del misterio de Cristo, Cristo en las naciones. Debemos proclamar el Evangelio con confianza, porque Dios tiene un plan, un propósito. ¿Cuál es? Salvar a las naciones. En tercer lugar, disfruten del acceso que todos nosotros tenemos en Cristo.
Pablo dice con confianza. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos tal sumo sacerdote. Dios nos oye. Dios, como dijimos antes, no es sordo, no es mudo. Dios no nos dice, niño, no ahora. Por favor, niño. No, Dios no es así. Es un Dios perfecto, un Padre perfecto. Y debemos entonces rápidamente y constantemente irnos a Dios en oración. Oh Padre mío, óyeme. Oh Padre mío, por favor, ayúdame en esto. Oh Padre mío, anímame. Disfruten del acceso que todos nosotros tenemos en Cristo Jesús. Un acceso perfecto y perpetuo por medio del sacrificio perfecto y perpetuo de Jesucristo. Comunión con Dios. Oración. Debemos orar a Dios. Debemos pasar tiempo en el corazón alabando a Dios. Comunión con Dios no es solamente Dios quiero esto, Dios quiero esto, Dios quiero esto. Es también te alabo, oh Dios. Te adoro, oh Dios. Te amo, oh Dios. Y también comunión con Dios es el arrepentimiento. Oh Padre mío, perdóname. Oh Padre mío, perdóname en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Debemos disfrutarnos del acceso que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Jesucristo, con peticiones, con confesiones, con alabanzas a Dios y más. Disfruten. Tenemos este acceso. Debemos arrepentirnos por no usar tanto este acceso, ¿verdad? Sí, pero Dios es misericordioso. Nos perdonará. No nos dice, tú has abusado el acceso y has perdido el acceso. No, Dios dice, ven mi hijo, ven. En Él tenemos libertad y acceso. Las puertas están abiertas por medio de Jesucristo. Con confianza, Dios nos oye por medio de la fe en Él. Y finalmente, hermanos, número 4, ¿cómo aplicamos estos versículos? Regocíjense con esperanza para el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque Dios tiene un plan eterno, un propósito eterno. Y Dios realizó su plan en Jesucristo. Pero hay más. La cruz y la tumba, el sepulcro, todo esto es un momento importantísimo en el desarrollo del plan de Dios, pero hay más. Dios sigue cumpliendo su plan. Dios sigue cumpliendo sus propósitos. Entonces debemos regocijarnos de un lado que Dios es fiel y siempre cumple sus propósitos, y de otro lado que lo que nos espera en el futuro para nosotros son bendiciones, más bendiciones, más bendiciones. Hemos leído hoy en Apocalipsis del juicio venidero para los impíos, los incrédulos, los no arrepentidos. Pero esas cosas no son para nosotros. Estos juicios no son contra nosotros. Para nosotros, nuestro futuro es las bendiciones del cielo, la nueva creación para siempre, la vida eterna en Cristo Jesús. Pablo nos ha dicho que somos coherederos, copartícipes de la promesa. Si somos coherederos, ¿qué heredamos? ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestro Padre Celestial nos ha dado todo en Cristo Jesús. Todo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O toda bendición celestial en los lugares espirituales. Hermanos, Dios nos ha dado todo. Esto nos ayuda a poner en perspectiva los sufrimientos y las aflicciones de esta vida. Regocíjense con esperanza para el futuro. Nosotros no miramos hacia adelante en el tiempo, en el futuro, y pensamos, ¿cómo irá? Sabemos cómo irá y cómo será. Dios nos ha prometido y Él cumple sus promesas. El misterio ya no es un misterio. Sabemos cuál es el fin, cuál es el propósito, cuál es el plan. Y Dios realizará
y cumplirá todos sus propósitos. Esperen entonces, hermanos, en el Señor y regocíjense en Dios. Y cuando predico el mismo sermón en inglés por la tarde, voy a mencionar que en aquel momento, al terminar el sermón, vamos a participar de la Cena del Señor. Entonces quiero decir ahora, aunque no vamos a participar ahora mismo en la Cena del Señor, que la Cena del Señor nos ayuda a tener esta perspectiva. Regocíjense con esperanza para el futuro. Cristo nos ha dado la Cena del Señor para decirnos, tus pecados te son perdonados, o sus pecados les son perdonados en mi sangre, dice Jesucristo. Es el pacto de Dios con nosotros. Y Jesucristo ha jurado, ha prometido que hasta que venga, no beberá otra vez el fruto de la vid. Entonces Él está diciendo, cuando ustedes están cenando en esta cena, es en anticipación del futuro, nuestra reunión. Debemos entonces cenar con regocijo y con esperanza para el futuro. Jesús nos dice, en el pasado he realizado el plan de Dios, yo me he muerto y yo me he resucitado de los muertos. Y para el futuro, he aquí que vengo, dice Jesucristo. La Cena del Señor nos ayuda a tener la perspectiva de regocijo y esperanza para el futuro. Recuerden entonces, proclamen entonces, disfruten, hermanos, y regocíjense con esperanza. Amén. Oremos.